Bueno, seguimos en este parón de selecciones y ahora me gustaría hablar de un nombre que sonó muchísimo este verano y es el de Lucho Díaz. Creo que hubo muchas opiniones, pero la corriente mayoritaria era el que no se fichase. Y creo que es interesante, y ahora que ya ha pasado un tiempo y ya se produjo su fichaje por el Bayern y todo, creo que hay muchas reflexiones y hay un análisis un poco más completo que podemos hacer de la situación. Y al final de cuentas, creo que hasta yo he cambiado mucho de opinión en este tema, porque creo que pertenecía a la corriente que decía que no, que era un fichaje totalmente descartado, sobre todo por el precio, no tanto por la calidad del jugador. Pero creo que ahora con su rendimiento en el Bayern Múnich y viendo un poco el contexto un poco más general y más tranquilo y desde la intentando ser un poco más objetivo, ¿no? Creo que al final puede ser que hayamos sido muchos de nosotros un poco duros con este posible movimiento, porque sí, tiene 28 años y sí, el precio que pedían de 80 era bastante elevado, creo yo, y a lo mejor no correspondía a su nivel. Y el Bayern pagó 70, que de primer momento, y creo que así de bote pronto, no era una cantidad buena. Yo creo que por unos 50, 60 podría ser más aceptable, pero siendo sinceros y viendo el rendimiento de Lucho y cómo está encajando en el Bayern y analizando un poco también su desempeño en la selección estos últimos meses y en general estos últimos años, creo que a lo mejor sí los vale. Y creo que al final es un gran fichaje por el Bayern Múnich. Creo que se está demostrando en el rendimiento que está dando. Y creo que en el Barça hubiera encajado de maravilla. O sea, sinceramente, todo el tema de Nico Williams, Luis Díaz, Rashford, etcétera, creo que todos coincidimos, o la gran mayoría debemos de coincidir, que Rashford era el fichaje que por condiciones era el ideal para el Barça, ¿no? Y que Nico era el fichaje soñado, pero que a lo mejor las condiciones no eran las mejores para la situación del Barça, pero en cuestión de encaje, potencial y posición, era el jugador ideal para ocupar esa banda izquierda. Y luego estaba el tema de Luis Díaz, que muchos dicen que Deco está obsesionado con él, y otros creo que acertadamente también sacan la conclusión o llegan a ciertas conclusiones de que en realidad fue una estrategia para negociar con Rashford, ¿no? Y que el Manchester cediera en las expectativas que tenía y que aceptara las condiciones que el Barça ponía. Entonces, realmente no sé muy bien qué es lo que ha pasado ahí y nunca lo sabremos, al menos que se den declaraciones oficiales o por lo menos de las personas involucradas en estos movimientos hablen de frente, lo cual es muy raro que suceda y se entiende por qué, ¿no? Pero creo que al final de cuentas, si vemos la situación un poco desde una perspectiva más alejada y un poco más calmada, ya no tanto con la intensidad del momento y ciertas emociones que se intensificaron, ¿no? Mientras se daban todos estos rumores, porque había muchas posiciones y sobre todo yo creo que había un poco de hate en contra del movimiento de Luis Díaz, que era entendible por una parte, pero creo que ahora a lo mejor hubiera sido bastante aceptable el fichaje por 60, 70 millones. Sé que no sería lo ideal y que a lo mejor hubiéramos podido buscar otros nombres, pero el de Luis Díaz por 70 millones, viendo el rendimiento que está dando y el encaje que podría tener ahorita con Hans y las variantes que nos daría en ataque, creo que serían 70 millones que a la larga nos parecerían cortos. Tanto podría ser un caso como el de Rafinha, ¿no? Que en su momento muchos criticaron la cifra y creo que ahorita en este momento, después de 2-3 años de su fichaje, no creo que haya nadie que se arrepienta del fichaje de Rafinha y no hay nadie que piense que pagamos muchísimo, que sobrepagamos a Rafinha, porque creo que hasta se infravaloró bastante este movimiento y ahorita se está viendo por qué. O sea, ahorita Rafinha, si tú quieres sacar a Rafinha del Barça, de 100 millones no baja. Y eso es claro,
Entonces, creo que obviamente siempre habrá haters y habrá personas que son únicas y diferentes, ¿no? Entonces pensarán que se sobrevaloró a Rafinha y que se sigue valorando, pero ya sabemos cómo es este pedo, güey. Entonces, no nos podemos basar en las excepciones, ¿no? Pero en un panorama más general, creo que todos barremos hacia el mismo lado de que fue un gran fichaje, ¿no? Entonces, yo siento que con Luis Díaz, a pesar de que son diferentes edades, diferentes contextos, etcétera, siento que hubiese pasado algo parecido. Porque a pesar de que tiene 28 años, creo que son 28 años recién cumplidos, pero realmente no importa tanto la edad, sino el rendimiento y el encaje en el equipo. Yo creo que a Luis Díaz le quedan fácilmente unos 5 o 6 años de un nivel máximo, estar en la élite del fútbol y jugar en los escenarios más importantes. Y además creo que era un perfil que encaja muy bien en el Barça porque tiene este toque de extremo ofensivo, encarador, regateador y que aparte es muy buen definidor, pero tiene el sacrificio que a lo mejor te da un jugador como Rafinha, ¿no? A lo mejor no al mismo nivel de Rafinha, porque yo creo que como Rafinha hay muy pocos o simplemente no hay jugador que se compare a nivel élite del sacrificio que hace un extremo en cuestiones defensivas y que aparte tiene una resistencia impresionante. Parece que Rafinha tiene 20,000 pulmones. Creo que Luis Díaz es un poco ese perfil, pero mucho más ofensivo y más regateador y más de uno contra uno, ¿sabes? Pero que también tiene ese sacrificio y ese apoyo en cuestiones defensivas, además de la presión y todo lo demás. También Luis Díaz tiene una gran condición. De hecho, Luis Díaz tiene una historia muy curiosa de vida. De que la sufrió bastante y que viene de una zona complicada en Colombia y creo que pertenece a una comunidad indígena y luego todo el tema de sus papás, del secuestro, etcétera. Creo que ha tenido una vida complicada y que viene de un contexto que se le ha obligado a ser como esta especie de guerrero también en el campo y se nota, ¿no? Se notan las ganas, se nota el esfuerzo, entonces yo creo que hubiera sido una pieza importantísima en el Barça y que hubiera encajado de maravilla y que al final de cuentas no creo que hubiese sido una locura pagar esos 70 millones. A lo mejor para el Barça sí, pero a lo mejor hubiera valido la pena. Eso es lo que quiero dar a entender. Que nunca lo sabremos, esto ya es mera especulación, pero creo que al final hubiera valido la pena fichar a Luis Díaz. A lo mejor me equivoco. Muy probablemente, pero sinceramente viendo el rendimiento y analizándolo un poco de manera más fría, creo que hubiese sido un gran fichaje para el Barça, o sea, sin duda, y creo que eso casi nadie lo puso en duda, pero creo que el precio se hubiera justificado, o sea, estoy seguro de eso en estos momentos. Y creo que también pasa mucho con los jugadores latinoamericanos, sobre todo si no eres brasileño, argentino, uruguayo. Siento que pasa mucho con países más de Centroamérica y también algunos de Sudamérica, que se les infravalora mucho también por la nacionalidad, ¿no? O sea, últimamente han salido muchos jugadores colombianos que se les valora muchísimo más, pero creo que Luis Díaz también ese efecto y todo el ambiente de marketing y todo, también le afecta, ¿no? Yo siento que no es el típico jugador que vende mucho y que es que tiene mucha presencia en redes sociales y esto y el otro. Y queramos o no, en estas épocas del fútbol, esas situaciones afectan. Y claro que en los precios se ve reflejado. O sea, esto es al final de cuentas un negocio, un show, es todo un espectáculo para el espectador. Entonces todas estas cosas, quieras o no, influyen. Y como Luis Díaz no tiene ese perfil más mainstream, como estilo joven, con los tatuajes y medio carita y esto y lo otro, ¿sabes? O sea, como no es ese perfil de jugador y no tiene todo ese bombo mediático, yo creo que esto también afecta en la imagen que muchos generamos del jugador y que al final lo terminamos infravalorando. Pero en cuestiones deportivas, yo creo que está demostrando que es una puta verga y que muchos poníamos en duda ese precio y creo que al final de cuentas este jugador lo valía y por lo menos creo que sí lo vale. Entonces,
a lo mejor el Barça no era el movimiento más inteligente, pero tampoco creo que hubiera sido un drama ficharlo, ¿no? Porque al final creo que había corrientes muy, muy extremistas en este fichaje, ¿no? Y casi todas eran en contra. O sea, algunos decían que sí, que es bueno, pero que no lo vale. Otros decían que directamente no lo vale, que iba a ser muy malo, que esto, que lo otro. Entonces, casi todos estaban en diferentes puntos, pero tiraban hacia el lado de que este fichaje no se debía producir. Y yo creo que a mí en muchas informaciones que se iban dando y en muchos momentos del mercado, yo también estaba asustado de que se diera este fichaje. Estaba como muy en contra de que encajaría en cuestiones financieras más que deportivas. Entonces me preocupaba y creo que es una realidad todo ese aspecto, pero creo que si el equipo y el club hubiera hecho un esfuerzo para traerlo, al final de cuentas no hubiera sido tanto un drama en cuestiones deportivas. Ya económicamente y financieramente podríamos discutirlo más, pero en una cuestión deportiva yo creo que hubiera sido un gran jugador. Hubiera estado ese problema, ¿no?, de la titularidad, porque él sí vendría con un rol un poco más protagonista, pero realmente yo creo que le hubiera venido muy, pero muy bien al Barça y que al final el precio se hubiera justificado. Esa es más o menos la sensación que me da, porque viéndolo jugar ahorita, que he seguido los partidos, pues estadísticamente está muy bien, ¿no? Ha marcado goles y ha hecho asistencia en sus primeros partidos. Y también sabemos, o sea, el Bayern es muy dominante y claro que esto se contagia, pero las sensaciones y la forma y el estilo de jugar de Lucho, yo creo que nos hubiera venido muy bien. Y que es un perfil que tenemos en diferentes jugadores, pero era juntar esas diferentes cualidades en uno solo y en una sola pieza. Entonces, no hubiera sido un drama ficharlo y creo que hay que valorar también a estos jugadores latinoamericanos que muchas veces infravaloramos, ya sea por diversas razones, pero creo que Luchito, si hubiera sido inglés o brasileño, yo creo que tendría mucho más hype del que tiene por ser colombiano, y creo que eso también son cuestiones que hay que poner en la balanza y hay que valorar, porque muchas veces sí se nota menosprecio a ciertas nacionalidades al momento de valorarlos para un fichaje, para un movimiento, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que el colombiano hubiera sido una incorporación top, que por muchas veces vi que se infravaloró mucho, y yo me incluyo en las personas que lo infravaloraron, no mucho, pero sí creo que no tomé en cuenta ciertos aspectos que hoy cuando lo ves jugar dices, güey, es que la manera en que presiona, güey, el disparo que tiene, el 1 contra 1 que tiene, la resistencia que tiene, los desmarques que hace, la manera en asociarse. No tiene la técnica más exquisita del mundo, pero es muy bueno asociándose hasta en espacios cortos, se le ha visto. Entonces dices, güey, hubiera sido un fichaje excelente y 70 millones no se me hace una locura pagarlo. O sea, entendiendo que el Barça está en una situación delicada, sí, pero al final no hubiera sido un drama, y creo que estos nombres hay que tenerlos un poco más en consideración, porque al final te dan un rendimiento top y no tienen ese marketing y todo ese punch detrás de ellos, pero yo creo que al final de cuentas sí te aportan cosas que jugadores que a lo mejor que tienen más nombre no te aportan, y también influye todo esto dentro del terreno del juego y afuera, ¿no? Entonces, Luchito hubiera sido un gran fichaje, ya fichó por el Bayern Múnich claramente, entonces yo creo que ya de ahí no lo sacamos ni a vergazos, y tampoco es un drama porque hay muchas opciones y hay mejores alternativas, calidad-precio también, eso hay que ser honestos, pero creo que hay que aprender de ciertas situaciones como esta que se dan, de no pinches condenar fichajes o descartar opciones simplemente por la calentura del momento, o por lo que dice la mayoría, o por conclusiones muy precipitadas, güey, ¿sabes? Hay que meditar un poco más la situación, hacer un análisis un poco más crítico, más profundo, y tomar en consideración diferentes factores que pueden influir en que un fichaje se dé o no. Porque también lo hemos visto y nosotros lo vivimos con Laporta. Y eso me encanta, pero a la vez es un arma de doble filo, ¿no? Que Laporta es muy sentimental, es muy pasional, y que además le gusta, como a muchas personas, le gusta quedar bien con los culés, hacernos felices. Lo cual es, repito, es un arma de doble filo, porque por una parte
¿a quién no le cae bien un presidente que quiere ver a su afición feliz, ¿no? Porque hay ciertos presidentes que parecía que quieren todo lo contrario, güey, que nada más le llevan la contraria a su propia afición. Pero Laporta también quiere darle lo que pide el aficionado, pero a su vez a lo mejor eso no es lo mejor o no es lo ideal para el equipo. Entonces yo creo que Laporta es un experto en llegar a ese punto medio y que siempre, o casi siempre ha demostrado que el club va primero sin importar nada, y está claro con toda la situación de Nico Williams, que hay alguien ahora con pantalones en la directiva y que si hay que tomar una decisión complicada que a lo mejor a la afición no le va a agradar tanto, que le va a dejar un poco sentido, le vale verga y la toma. Entonces yo creo que sí ha demostrado eso Laporta, pero también ha demostrado que si la afición pide mucho un fichaje y hace sentido deportivamente, también intenta y se esfuerza en darlo, ¿no? Entonces yo creo que si a lo mejor la afición en general de los culés hubiéramos abrazado más esta opción de Luis Díaz y si hubiera visto un apoyo mucho más masivo, a lo mejor se hubiera dado, ¿no? Nunca lo sabremos, es una opción. Yo creo que por lo menos el escenario hubiera cambiado, ¿no, güey? Entonces, a lo mejor nos perdimos un gran jugador, por condenarlo de maneras extremistas, ¿no? Entonces, en un gran resumen de todo esto, yo creo que Luis Díaz hubiera encajado de perlas. Creo que hubiera sido una gran adquisición para el equipo y que su incorporación hubiera tenido un impacto positivo en el grupo y a nivel deportivo y a nivel de club también. Creo que hubiera sido un excelente, bueno, a lo mejor no excelente, pero hubiera sido un gran fichaje. Y a pesar de que nunca lo sabremos, creo que sí es importante reflexionar y analizar este tipo de casos para que en el futuro no se repitan o no repitamos ciertos comportamientos o ciertos patrones que al final nos puede perjudicar a nosotros mismos, porque a lo mejor nos perdemos grandes jugadores, ¿no? Por condenarlos por antes de tiempo, ser muy duros con las críticas o tirar demasiada mierda, porque había mucho hate alrededor de este fichaje de Luis Díaz que, eso sí, no lo entiendo y jamás lo entenderé, pero sé que mucho de esos comentarios vienen desde la ignorancia o desde el mame o no son en serio, etcétera, etcétera. Pero también hay que entender que estamos lidiando con humanos y con personas. Entonces imagínate cuando Luis Díaz entraba a sus redes sociales y veía todas esas mamadas, pues también como que una parte de él decía, güey, ¿para qué voy al Barça si la mayoría no me quiere? ¿Sabes? O sea, ya en los momentos que vivimos hoy en día estamos muy conectados y yo estoy 100% seguro que alguna de estas críticas de algún culé medio extremista y medio culero le llegaron a Luis Díaz y vio, verga, güey, este güey puso esto de que no me fichen y tiene ciertas reacciones, ciertos likes, ciertas visitas. Entonces, todo esto al final de cuentas engloba el mundo del fútbol porque ya es nuestra realidad y también son morros más jóvenes, un poco más veteranos, etcétera, pero en realidad la gran mayoría de los jugadores están involucrados en redes sociales, ¿no? Entonces yo creo que es bastante evidente que si una gran parte de la afición tira mierda, suele hacer más ruido que la parte que es callada y que a lo mejor no dice nada. Por ejemplo, yo, que no soy mucho de poner en redes sociales ni nada, pero tenía mis reflexiones y mis pensamientos respecto al fichaje y yo decía, ok, es muy bueno, pero por unos 50, 60 estaría bien, a lo mejor 70, 80 es una locura y estaría mal, pero no lo compartía, no lo expresaba y no daba likes a comentarios de hate o así, güey. Pero eso es un comportamiento que muchos tenemos, ¿no? Que somos el típico espectador más silencioso y más discreto, güey. Pero los que hacen ruido normalmente traen un mensaje un poco más positivo o un poco más negativo. Se van un poco más a estos extremos, ¿no? Entonces suelen hacer más ruido. Y tristemente en nuestra sociedad, y más si te metes a Twitter, güey, Twitter es una puta jungla, los comentarios negativos y que son más de mierda, güey, tienden a tener un poco más de alcance, güey, porque como que las personas que fomentan ese tipo de mensajes, güey, como que les gusta sentirse parte y que le den importancia y atención a lo que se dice, ¿no? Entonces como que eso se expande, güey, y al final termina llegando a todos lados y contaminando muchos otros círculos, güey. Entonces yo creo que nada más como afición
individualmente hay que tener un poco más de criterio al momento de escribir cosas y decir mamadas que puedan llegar a tener una influencia en el equipo, y que un fichaje como el de Luis Díaz al final no hubiera sido tan malo, ¿no? Entonces, después de todo este pinche choro, güey, y este breve análisis, ¿no? De la situación que ya tiene tiempo, pero quería hablar de ello. Entonces, yo creo que por lo menos algo se puede rescatar de todas estas mamás que estuve diciendo, güey. Entonces, nada, güey. Era solo eso, y ya mañana nos vemos con otro pinche video, esperando claramente que el Barça regrese, porque creo que viendo a la selección jugar y viendo, bueno, a las selecciones jugar, y sobre todo España, que tiene a bastantes jugadores del Barça, aunque no los metan, quién sabe, ¿no? Ya muchos sabemos por qué, pero es una vergüenza que, por ejemplo, Cubarsí no sea titular, que Valde ni siquiera sea convocado, mamás que nunca entenderemos. Entonces creo que es divertido el fútbol de selecciones y ver a jugadores del Barça en sus selecciones, pero no es lo mismo que ver al Barça, claramente, ¿no? Entonces ya se extraña, güey. Ya estaríamos ahorita entrando más o menos en previa y todo, pero pues no hay partidos, güey. Entonces a esperar, güey, una semanita más, güey. A huevo que se puede, güey. Entonces esperemos que el próximo partido contra el Valencia lo ganemos y recuperemos una buena dinámica. Y ahorita nada, güey, a seguir con este contenido un poco más atemporal. Entonces, nos vemos mañana, güey, y a ver qué se me ocurre subir. Arre.